Bienvenidos a Historias de Noche. Hoy te traigo 4 relatos de terror en gasolineras. Me llamo Manuel y trabajo en una gasolinera solitaria en las afueras de un pequeño pueblo. Mi turno es el más difícil, el de la noche, cuando la carretera es un río negro que parece no tener fin y el silencio es tan profundo que cualquier sonido parece un grito. Una noche de invierno, cuando el frío calaba hasta los huesos y apenas había coches en la carretera, estaba sentado detrás del mostrador, intentando mantenerme despierto. El único sonido era el zumbido de las luces fluorescentes. De repente, algo me hizo levantar la mirada. A través del gran ventanal de la gasolinera, vi una figura en la penumbra. Estaba quieta, justo fuera del alcance de la luz. Mi corazón empezó a latir con fuerza. La figura parecía humana, pero algo no estaba bien. Sus extremidades eran demasiado largas y retorcidas, y la cabeza estaba ladeada de una forma antinatural. Tenía algo en el rostro que no podía distinguir del todo, pero una cosa era clara, me estaba observando. Me congelé. Parpadeé, y en ese breve instante, la figura desapareció. Me quedé mirando la carretera vacía, preguntándome si mi mente me había jugado una mala pasada. Pero desde esa noche, no he podido deshacerme de la sensación de que algo me vigila. Cada vez que miro hacia la oscuridad de la carretera, siento unos ojos fijos en mí. No siempre los veo, pero lo siento. Y cuando alzo la vista, a veces creo distinguir 2 puntos brillantes, como ojos, que me observan desde la distancia. Las noches siguientes fueron un tormento. Cada vez que me quedaba solo, esa sensación de ser observado se intensificaba. Intentaba distraerme, concentrándome en el trabajo, limpiando las bombas de gasolina o revisando el inventario, pero no podía sacudirme la sensación de que algo estaba allí, en la oscuridad, acechando. Una noche, mientras terminaba de llenar una de las vitrinas con dulces, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Me giré rápidamente hacia el ventanal, y ahí estaban de nuevo, esos 2 puntos brillantes. Parecían más cerca esta vez, justo al borde de la luz, como si estuvieran esperando. Intenté mantener la calma. Salí del mostrador, agarré una linterna y me dirigí hacia la puerta. El frío de la noche me golpeó el rostro mientras la abría. Encendí la linterna y la dirigí hacia donde había visto los ojos, pero no había nada, solo la carretera vacía y el silencio. Volví al interior, mi corazón latiendo con fuerza. Cerré la puerta con seguro y volví al mostrador, intentando convencerme de que estaba imaginando cosas. Pero el miedo no se disipó. Esa noche, cada vez que miraba hacia la carretera, sentía que esos ojos seguían ahí, escondidos en la oscuridad, vigilándome. La situación empeoró cuando empecé a notar pequeños cambios. Cosas en la gasolinera que no estaban donde las había dejado, huellas húmedas en el suelo que desaparecían al llegar a la puerta, y un susurro apenas audible, como si alguien estuviera justo fuera del alcance de mi oído. Llamándome. Eran alrededor de las 3:30 de la madrugada cuando lo vi. Estaba a punto de cerrar el turno de la noche, luchando contra el sueño, cuando una vez más sentí esa presencia. Esta vez, era diferente. Lo vi claramente, de pie justo al otro lado del ventanal. Era un hombre, sin duda alguna, pero su rostro estaba grotescamente deformado. La piel parecía derretida en algunas partes, y una de sus mejillas colgaba flácida, exponiendo músculo y hueso. Su postura era aún más inquietante, su espalda estaba torcida en un ángulo antinatural, y uno de sus brazos era notablemente más largo que el otro. Lo observé paralizado por el miedo, mi garganta seca, incapaz de moverme. Entonces, el hombre habló. Su voz era ronca, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. «¿Por qué no puede ser como los demás?», dijo, su mirada fija en la mía. «Pero si me pongo tu piel, nadie se dará cuenta de mi horrible rostro». Mi mente tardó un momento en procesar lo que había dicho, y cuando lo hizo, el pánico se apoderó de mí. El hombre empezó a moverse, lentamente al principio, luego a un ritmo más rápido, como un depredador que acecha a su presa.
Sin pensarlo 2 veces, salí corriendo de la gasolinera, mi corazón latiendo a 1000 por hora. Corrí por la carretera, con el hombre persiguiéndome, sus gritos resonando en la oscuridad. «Espera. No corras. Necesito tu piel», repetía una y otra vez, su voz cargada de desesperación y locura. Mi respiración se volvió jadeante, mis piernas ardían, pero no podía detenerme. Cada segundo que pasaba, sentía que estaba a punto de alcanzarme. Después de lo que parecieron ser 10 minutos de una interminable carrera por la carretera desierta, vi unas luces parpadear a lo lejos. Era un coche de policía, patrullando por la zona. Mi corazón dio un vuelco. Nunca había estado tan agradecido de ver a las fuerzas del orden. Los oficiales detuvieron el coche y bajaron rápidamente, uno de ellos se acercó a mí mientras el otro se dirigió hacia el hombre. «Oye, escucha, detente. Necesitas ayuda, no puedes andar persiguiendo a la gente así», dijo uno de los oficiales, intentando calmar la situación. El hombre se detuvo, respirando pesadamente. Por un momento, pareció que iba a rendirse, pero de repente, en un movimiento veloz y salvaje, se abalanzó sobre los oficiales y mordió a uno de ellos en el brazo. Los gritos de dolor del oficial se mezclaron con la confusión del momento. Sin perder tiempo, los otros oficiales sacaron sus pistolas Taser y dispararon. El hombre cayó al suelo, convulsionando por la descarga eléctrica. A pesar de lo aterrador de la situación, sentí un alivio enorme al verlo inmovilizado. Los oficiales lograron esposarlo, aunque con gran esfuerzo, mientras yo me desplomaba en el suelo, intentando recuperar el aliento y procesar lo que acababa de suceder. Después de que los oficiales inmovilizaron al hombre, me llevaron a un lugar seguro dentro de su patrulla. Uno de ellos, mientras se vendaba el brazo, me hizo algunas preguntas. Apenas podía hablar, mi mente seguía atrapada en el horror de lo ocurrido. «¿Lo conoces?», me preguntó el oficial con tono calmado pero firme. Negué con la cabeza. No sabía quién era ese hombre ni por qué me había perseguido. Solo sabía que quería mi piel para ocultar su rostro deformado. Mientras los oficiales trataban de averiguar la identidad del hombre, una ambulancia llegó para llevarlo a un hospital psiquiátrico bajo custodia. Fue entonces cuando uno de los oficiales me explicó algo que hizo que la sangre se helara en mis venas. Hace unos años, hubo un accidente en esta carretera. Un camión cisterna volcó, y el incendio que se desató alcanzó a una familia que vivía cerca. Hubo un solo sobreviviente, un hombre que quedó gravemente desfigurado. Escapó del hospital donde lo trataban y nunca más se supo de él, hasta ahora. La información me golpeó como un balde de agua fría. Ese hombre era el sobreviviente, un ser atormentado por su deformidad y el dolor de haberlo perdido todo. De alguna manera, se había convencido de que tomando la piel de otros podría volver a ser como los demás. Durante semanas después del incidente, no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro deforme o escuchaba sus gritos desesperados. A pesar de que la policía aseguraba que estaba bajo custodia, la sensación de ser observado nunca desapareció por completo. Unos meses después, dejé el trabajo en la gasolinera. No podía seguir allí, no después de lo que había pasado. Sin embargo, cada vez que conduzco por esa carretera de noche, no puedo evitar mirar hacia la oscuridad, temiendo encontrar esos ojos brillantes una vez más, acechándome desde las sombras. Continuamos. Mi nombre es Lucas Hernández y soy un sobreviviente, aunque a veces me pregunto si eso es algo de lo que deba enorgullecerme. Mi vida ha sido un constante desfile de desgracias. Perdí a mis padres en un accidente automovilístico cuando tenía 6 años. Fui de un hogar de acogida a otro, cada uno peor que el anterior. A los 18, mi novia murió en un incendio que consumió su apartamento. Desde entonces, he vivido con una nube negra sobre mi cabeza, preguntándome qué tragedia sería la siguiente. Con pocas opciones, terminé trabajando en una gasolinera en las afueras de Cold Creek, un pequeño pueblo en medio de la nada.
El turno nocturno era el único disponible, y aunque era monótono y solitario, me proporcionaba el dinero suficiente para sobrevivir. No esperaba mucho de la vida, así que no tenía motivos para quejarme. Era una noche como cualquier otra cuando llegó el nuevo empleado. Su nombre era Daniel Rivera, un tipo de aspecto cansado y ojos vacíos, como si la vida lo hubiese drenado de toda esperanza. Al principio, no me molesté en hablarle. En este trabajo, la gente viene y va, y las amistades no duran. Pero esa noche, el aburrimiento y la curiosidad me hicieron romper el hielo. Así que, ¿nuevo en el turno nocturno?, le pregunté mientras llenaba el depósito de un coche que acababa de salir. Daniel asintió, su mirada fija en la nada. Sí. No es como si tuviera otra opción. Intrigado por su tono, decidí indagar un poco más. ¿Qué te trajo aquí? Daniel suspiró profundamente antes de responder. Mi vida ha sido un chiste cruel, Lucas. Mis padres me abandonaron cuando era niño. Crecí en las calles, sobreviviendo como podía. Mi hermano mayor, que era lo único bueno que tenía, fue asesinado en un robo. Desde entonces, he estado vagando, sin rumbo, sin razón para seguir adelante. La gasolinera fue el primer lugar que me ofreció un trabajo en meses. Sentí un escalofrío recorrerme. Daniel parecía aún más desafortunado que yo. Sus palabras resonaban con una melancolía que conocía demasiado bien. Había algo inquietante en su tono, como si la oscuridad que había experimentado no solo lo rodeara, sino que lo siguiera a todas partes. Lo siento, hombre, dije, sintiéndome torpe. No sabía qué más decir. No lo hagas, respondió Daniel con una sonrisa amarga. La vida es un chiste cruel, y yo soy el punchline. La manera en que lo dijo, con esa mezcla de resignación y amargura, me dejó un nudo en el estómago. No sabía entonces que esa noche sería solo el comienzo de una serie de eventos que cambiarían nuestras vidas para siempre. Las noches en la gasolinera eran largas y solitarias, pero aquella noche algo se sentía diferente. Después de nuestra conversación inicial, Daniel y yo nos instalamos en un silencio incómodo, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Sin embargo, la calma de la noche fue rota por un ruido sutil pero inquietante. Fue un crujido, como si alguien estuviera caminando sobre grava en el estacionamiento. Levanté la vista de la revista que estaba hojeando, pero no vi a nadie. Daniel también lo notó, frunciendo el ceño mientras miraba por la ventana. ¿Escuchaste eso?, preguntó, su voz baja pero tensa. Asentí, dejando la revista a un lado y levantándome para mirar más de cerca. Afuera, la oscuridad parecía más densa de lo habitual, como si la noche misma nos estuviera observando. No había coches, ni luces más allá de las del establecimiento. Pero el crujido continuó, cada vez más cerca, más persistente. Debe ser un animal, sugerí, aunque no estaba convencido. Daniel no respondió de inmediato. Sus ojos se clavaron en la oscuridad, como si intentara ver algo que nosotros no podíamos. No creo que sea un animal, dijo finalmente. Algo no está bien. De repente, las luces de la gasolinera parpadearon, sumiéndonos en una breve pero inquietante penumbra antes de estabilizarse de nuevo. El sonido de los fluorescentes parpadeando añadió una capa más a nuestra creciente inquietud. Voy a echar un vistazo, dijo Daniel, agarrando una linterna de detrás del mostrador. Espera, intenté detenerlo. Podría ser peligroso. No podría ser nada, respondió él con una sonrisa forzada. No te preocupes. Solo voy a dar una vuelta. Lo vi salir por la puerta, la linterna proyectando un haz de luz que parecía demasiado débil para cortar la densa oscuridad. Me quedé adentro, observando a través del cristal, mi corazón latiendo con fuerza. Daniel desapareció en la penumbra, y durante unos momentos, todo quedó en un silencio absoluto. Entonces, un grito desgarrador rompió la noche. Corrí hacia la puerta, sin pensar, y la abrí de golpe.
Afuera, la linterna de Daniel yacía en el suelo, su luz temblorosa iluminando parcialmente el área. No había rastro de él. Sentí un frío helado recorrer mi espalda y el miedo se apoderó de mí. «Daniel», grité, mi voz temblorosa en la oscuridad. Pero no hubo respuesta, solo el eco de mi voz, perdiéndose en la vasta y opresiva noche. El frío acero de un arma presionó contra mi nuca y una voz áspera y amenazante susurró detrás de mí. «Si te mueves, te mato». Mis piernas temblaron mientras levantaba las manos lentamente, tratando de no hacer ningún movimiento brusco. Por el rabillo del ojo, vi a 2 hombres más salir de la oscuridad, sujetando a Daniel con fuerza. Estaba herido, con un corte en la frente, pero sus ojos aún brillaban con determinación. «Denos todo el dinero», ordenó el hombre que me apuntaba. «Ahora». Asentí rápidamente, el miedo apoderándose de mí. Caminé hacia la caja registradora con pasos lentos, sintiendo la mirada del arma fija en mi espalda. Abrí la caja y saqué todo el efectivo que había, entregándoselo con manos temblorosas. El hombre miró el dinero y frunció el ceño, insatisfecho. «¿Esto es todo?», rugió, su voz llena de furia. «Me estás ocultando dinero. Dámelo todo antes de que te vuele los sesos». Traté de explicar, pero las palabras no salían. Estaba paralizado por el terror. De repente, Daniel se movió con una rapidez inesperada. Golpeó al hombre que me apuntaba, dejándolo inconsciente en el suelo. Me giré en estado de shock, observando cómo los otros 2 sujetos que lo sujetaban ahora yacían inmóviles en un charco de sangre. No entendí cómo había sucedido, pero no tuve tiempo de pensar. Daniel se agachó, recogió el arma y, sin titubear, disparó 5 veces al hombre que había intentado asaltarnos. Los disparos resonaron en la gasolinera, un sonido que parecía romper la calma de la noche en pedazos. El cuerpo del hombre cayó al suelo, inerte. Giré hacia Daniel, mi mente intentando procesar lo que acababa de suceder. Antes de que pudiera decir algo, me miró con una frialdad que me heló la sangre. Sus ojos, vacíos de emoción, me hicieron sentir un escalofrío. Sin decir una palabra, levantó el arma hacia su propia sien. «Daniel, espera», grité, pero era demasiado tarde. El sonido del disparo resonó en mis oídos mientras veía cómo su cuerpo caía al suelo. La sangre comenzó a formar un charco alrededor de su cabeza. Me quedé allí, inmóvil, incapaz de moverme, incapaz de entender por qué había hecho algo así. La gasolinera, que momentos antes era solo un lugar monótono y aburrido, ahora era una escena de horror. Mis manos temblaban, mis oídos zumbaban, y mi corazón latía con una fuerza descomunal. No podía apartar la mirada de Daniel, de su cuerpo sin vida, y de los rostros de los hombres muertos que nos habían atacado. La noche que había comenzado como cualquier otra se había transformado en una pesadilla que jamás podría olvidar. Me quedé allí, paralizado, con el sonido de los disparos aún resonando en mi mente. El cuerpo de Daniel yacía a mis pies, rodeado por el mismo charco de sangre que compartía con los otros hombres. La luz de la gasolinera parpadeaba, iluminando intermitentemente la escena de caos y muerte. Un silencio absoluto se apoderó del lugar, interrumpido solo por el zumbido eléctrico de los fluorescentes. Mi mente giraba en círculos, intentando encontrar sentido a lo que acababa de suceder. ¿Por qué Daniel había hecho eso? ¿Por qué se había quitado la vida después de salvarme? No encontraba respuestas. Todo parecía un cruel sinsentido, un acto final en una obra que nunca entendí del todo. Me acerqué al cuerpo de Daniel, arrodillándome junto a él. Su rostro, ahora sereno en la muerte, parecía haber encontrado una paz que nunca tuvo en vida. Toqué su hombro, esperando en vano que se moviera, que abriera los ojos, que me diera una explicación. Pero no lo hizo. Nunca lo haría. Mientras me quedaba allí, con las manos manchadas de su sangre, una reflexión amarga comenzó a formarse en mi mente.
Pensé en todas las tragedias que ambos habíamos soportado, en las vidas llenas de pérdida y sufrimiento. ¿Era esto el final que nos esperaba a todos? ¿Un desenlace violento y sin sentido? La vida, en ese momento, se sintió como una broma cruel, un interminable desfile de dolor y desesperación sin una razón clara. Todo lo que había pasado, todas las tragedias que había enfrentado, parecían culminar en este momento de sangre y silencio. Me pregunté si había algún propósito en todo esto, o si simplemente éramos peones en un juego que nunca entenderíamos. Quizás, pensé, la vida realmente no tiene sentido. Tal vez todo lo que hacemos, todo lo que somos, no es más que un destello fugaz en un vasto océano de indiferencia. Y en ese pensamiento sentí una desolación más profunda que cualquier otra que había conocido. ¿Por qué si la vida no tiene sentido, entonces, para qué luchar? ¿Para qué seguir adelante? Con lágrimas cayendo por mi rostro, me levanté tambaleante, sintiendo el peso de la noche aplastándome. Salí de la gasolinera, dejando atrás los cuerpos y el horror, pero llevándome la oscuridad conmigo. Porque aunque había sobrevivido a la noche, algo dentro de mí había muerto con Daniel. Y mientras caminaba hacia el amanecer, solo un pensamiento me acompañaba: tal vez la vida nunca tuvo sentido, y nosotros, como marionetas rotas, simplemente nos movemos hasta que los hilos se cortan. Continuamos. Me llamo Jorge, y trabajo en el turno nocturno de una gasolinera llamada La Estrella Solitaria, un nombre que suena poético, pero que encierra una soledad inquietante. Durante años, he llevado una vida rutinaria y tranquila, hasta que ocurrió algo que cambió mi percepción de la noche. Todo comenzó una fría noche de otoño, cuando un extraño visitante llegó. Lo vi aparecer desde la oscuridad, caminando con una calma inquietante hacia la tienda. Su apariencia era, por decirlo suavemente, inusual. Su piel brillaba levemente, como si estuviera cubierto por una fina capa de luz. Sus facciones eran perfectas, casi demasiado perfectas, con una simetría que parecía antinatural. Todo en él era pulcro y resplandeciente, y, sin embargo, algo en lo más profundo de mi ser sentía un rechazo visceral. Había algo, como un decreto silencioso del universo, que me hacía sentir asco, odio y miedo, aunque no podía identificar nada objetivamente extraño en él. Cuando entró en la tienda, me miró y sonrió, una sonrisa tan perfecta que resultaba perturbadora. «Vaya, eras tú», dijo con una voz suave, casi melodiosa. «Eres una de esas personas, ¿verdad? De las que no me tienen miedo». Me quedé inmóvil, mis palabras atrapadas en la garganta. Sentía que mi cerebro gritaba de terror, pero mis labios dijeron algo completamente distinto: «No hay razón para tenerte miedo». Él rió, un sonido claro y musical. «Interesante. Cada tanto hay alguien como tú», dijo, su sonrisa ensanchándose. «¿Qué te parece esto? Te daré $50 por solo hablar una hora conmigo». No supe qué responder al principio. Mis instintos me decían que debía negarme, pero la curiosidad y, tal vez, una extraña atracción hacia el misterio, me hicieron aceptar. Desde esa noche, cada 4 días, él regresaba, siempre a la misma hora, siempre con el mismo propósito: conversar. Al principio, era imposible para mí quitarme de encima la incomodidad que sentía en su presencia. Pero a medida que los años pasaron, algo cambió. Dejé de tenerle miedo. Siempre hablábamos de temas triviales: el clima, comidas favoritas, o incluso los lugares que nos gustaría visitar algún día. Eran conversaciones banales, casi anodinas, pero había algo en su voz que hacía que cualquier tema sonara cargado de significado. Como si detrás de cada palabra hubiera un doble sentido, algo que no podía percibir del todo. Una noche, sin previo aviso, cambió el curso de nuestras pláticas. Había una tensión en el aire, y su mirada, siempre tan serena, parecía más distante, casi melancólica. «Te contaré una historia», dijo, con un tono diferente, más sombrío. «Escucha con atención.
Me quedé en silencio, sintiendo como el mundo a nuestro alrededor parecía contener la respiración. Había una vez un joven que tenía un hermano. Ambos eran granjeros y trabajaban incansablemente en el campo. No eran ricos, pero tenían lo suficiente para soñar con un futuro mejor. De pequeños, éramos inseparables, lo eran, corrigió rápidamente. Uno de ellos admiraba profundamente al otro, quien siempre parecía más fuerte, más hábil, más querido. Un día, llegó una prueba. Alguien, quiso ver quién de los dos era el mejor. Cada uno debía presentar lo más valioso de su trabajo, sus cosechas, sus animales, su esfuerzo. Mi hermano ganó. Sus palabras eran pausadas, cuidadosas, pero su voz comenzó a llenarse de una emoción que no pude identificar del todo. Rabia, tristeza, tal vez ambas. Sus ovejas eran hermosas, perfectas. Blancas como la nieve, suaves como las nubes. Eran una muestra de su dedicación, su esfuerzo. Y yo no pude soportarlo. Sentí algo dentro de mí, un fuego oscuro que me consumió. Envidia, ira. Lo odié tanto como lo amé. Él era mi hermano, y sin embargo, lo maté. El brillo tenue en su piel pareció intensificarse por un momento, como si la emoción alimentara esa extraña luminiscencia. Lo miré, incapaz de articular palabra. Lo maté con mis propias manos, continuó, su voz ahora más baja, como si hablara para sí mismo. Y mientras lo hacía, sentí algo extraño, no dolor, no arrepentimiento, sino liberación. Era como si el universo me estuviera agradeciendo, como si mi acto hubiera equilibrado algo que estaba fuera de lugar. Pero después hizo una pausa, y por primera vez desde que lo conocí, su perfecta máscara de calma se quebró. Un destello de algo humano apareció en su rostro. Después, el universo me maldijo. Y desde entonces, estoy aquí. Siempre aquí. Buscando, esperando, alguien. La tienda se sintió más pequeña, como si las paredes se hubieran acercado un poco. El silencio se apoderó de la tienda tras su última frase. Me quedé inmóvil, observándolo, esperando que continuara. Pero no lo hizo. Se quedó quieto por un momento, como si las palabras que había pronunciado lo hubieran agotado de alguna manera. Luego, habló de nuevo, pero su tono era distinto, más suave, cargado de tristeza. Pero sabes, creo que ya he sido perdonado, dijo, mirando hacia la oscuridad más allá de las ventanas de la tienda. El universo, o lo que sea que nos juzga, ya me dejó ir. Sin embargo, yo mismo no puedo hacerlo. Fui un mal hermano. Un bastardo. Por un instante, parecía más humano que nunca. Sus ojos, que siempre habían tenido ese brillo imposible, parecían ahora opacos, como si estuvieran llenos de lágrimas que nunca caerían. Me pregunté si alguna vez había tenido la capacidad de llorar. Se levantó lentamente, ajustando su abrigo, como si preparara su marcha. Adiós, Jorge, dijo, mirándome directamente por primera vez en lo que sentí como siglos. Fue un gusto conversar contigo. En verdad, personas como tú hacen más ligero este suplicio. Quise decir algo, detenerlo, preguntarle más, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Solo lo vi salir, caminando hacia la noche como lo había hecho la primera vez que apareció, con esa calma inquietante que ahora me resultaba casi familiar. Cuando abrió la puerta, una ráfaga de aire frío invadió la tienda, y durante un segundo, creí ver cómo su figura comenzaba a desvanecerse. No desapareció de golpe, sino que se disolvió lentamente en la oscuridad, como si nunca hubiera existido. Me quedé allí, en silencio, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Había algo en mi pecho, una mezcla de vacío y alivio, como si el peso de su presencia se hubiera levantado, pero también una sensación de pérdida. Durante años, había sido parte de mi rutina, mi extraño visitante nocturno. Ahora, todo volvía a la soledad habitual de la estrella solitaria. Esa noche no pude dormir cuando llegué a casa.
Me quedé mirando el techo, pensando en sus palabras, en sus historias, en el brillo de su piel y en esa última mirada antes de irse. No sabía quién o qué era realmente, pero una cosa era clara, su historia, su suplicio, me había cambiado. Desde entonces, cada noche, espero inconscientemente verlo entrar de nuevo, cruzar esa puerta y pedirme que conversemos. Pero nunca lo hizo. El turno nocturno volvió a ser lo que era antes, monótono y solitario. Sin embargo, hay noches en las que, al mirar hacia la carretera desierta, creo ver una figura en la distancia. Una silueta que camina lentamente hacia el horizonte, buscando algo que quizá nunca encuentre. Y en esos momentos, me pregunto si realmente fui yo quien lo ayudó, o si fue él quien me salvó a mí. Continuamos. Mi nombre es Luis Ortega, tengo 18 años y, hasta hace poco, nunca había pensado en trabajar en una gasolinera. Pero cuando las vacaciones de verano llegaron y necesitaba algo de dinero extra, decidí aceptar la oferta de empleo en una gasolinera cercana a mi casa. No era nada especial, solo una de esas estaciones modestas en las afueras del pueblo, rodeada de campos vacíos y una carretera poco transitada. La entrevista fue peculiar. Me recibió el gerente, un hombre mayor de unos 50 años, con una barba descuidada y ojos cansados. Su nombre era don Gilberto, y tenía un aire que no podía descifrar, una mezcla de despreocupación y algo más, algo que no podía identificar del todo. ¿Tienes experiencia?, me preguntó sin rodeos mientras tamborileaba los dedos en el mostrador. No, pero aprendo rápido, respondí, tratando de sonar seguro. Él me observó durante unos segundos, como si estuviera evaluando algo más allá de mis palabras. Finalmente, asintió. Está bien. Es un trabajo sencillo. Atiendes a los clientes, limpias un poco, revisas las bombas de gasolina. Pero hay algo más. Se inclinó un poco hacia adelante, su voz bajando de tono. Cada 2 días, debes ir al almacén detrás de la estación y verificar que esté cerrado. Solo eso. Si puedes hacer esto, el trabajo es tuyo. Me pareció una solicitud extraña, pero no pensé mucho en ello. Un almacén, cerrar una puerta, ¿qué tan difícil podía ser? Acepté de inmediato, pensando que había conseguido un buen trato. Perfecto. Empiezas esta noche, dijo mientras me entregaba las llaves. Esa noche, llegué un poco antes de mi turno. La gasolinera era más pequeña de lo que recordaba, con un mostrador, una pequeña tienda y el almacén en la parte trasera. El lugar estaba rodeado de un silencio inquietante, solo interrumpido por el zumbido de las luces fluorescentes que parpadeaban ocasionalmente. Pasé las primeras horas aprendiendo las tareas básicas. No había mucho movimiento, apenas un par de clientes en toda la noche. Finalmente, decidí cumplir con la única instrucción adicional que don Gilberto me había dado, verificar el almacén. Tomé la linterna que estaba bajo el mostrador y salí por la puerta trasera. El aire nocturno era frío y el silencio, abrumador. El almacén estaba a unos 20 metros de la tienda principal, un edificio pequeño y desgastado con una puerta metálica oxidada. Cuando llegué, noté que la cerradura estaba en su lugar, pero algo me hizo detenerme. Había marcas en la puerta, como si alguien hubiera intentado forzarla recientemente. Rasguños largos y profundos surcaban el metal, pero no parecían hechos por herramientas comunes. Me incliné para inspeccionar las marcas más de cerca, y en ese momento, sentí algo. Una sensación extraña, como si alguien estuviera mirándome desde la oscuridad. Giré rápidamente la linterna hacia los alrededores, pero no vi nada. Solo el campo vacío y las sombras proyectadas por los árboles a lo lejos. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación y regresé al mostrador. Pero esa sensación de ser observado no me abandonó el resto de la noche. Cuando terminó mi turno y don Gilberto llegó a relevarme, le mencioné las marcas en la puerta del almacén. Pensé que lo preocuparía, pero simplemente me miró con esa misma expresión inescrutable. Solo asegúrate de que esté cerrada, dijo con calma.
No te preocupes por las marcas. Y eso fue todo. No explicó nada más. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, me pregunté qué podría haber causado esas marcas. Algo dentro de mí sabía que no eran normales. Pero al mismo tiempo, no podía sacudirme la sensación de que había algo más que don Gilberto no me estaba contando. Y eso fue solo el comienzo. Mi siguiente turno comenzó como cualquier otro. Llegué a la gasolinera a las 10 de la noche, recogí las llaves del mostrador y revisé el inventario en la pequeña tienda. A pesar de su apariencia tranquila, el lugar tenía algo raro que no podía ignorar, un silencio que parecía más denso con cada noche que pasaba. Por horas, todo estuvo en calma. Un par de camioneros entraron a comprar café y snacks, y después de eso, la soledad volvió a llenar el lugar. Cerca de la medianoche, decidí que era momento de hacer la revisión del almacén. Agarré la linterna y salí por la puerta trasera. El aire estaba mucho más frío que la noche anterior, y un viento ligero hacía crujir las ramas de los árboles cercanos. Mientras me acercaba al almacén, algo llamó mi atención. Había huellas en el suelo. No eran marcas de botas o zapatos, sino algo diferente, algo que parecía más animal. Eran huellas alargadas, como si fueran de un lobo o un perro grande, pero había algo extraño en ellas. Había demasiados dedos, y las garras parecían anormalmente largas. Al llegar al almacén, noté algo aún más inquietante: la puerta estaba entreabierta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Juraba que había verificado la cerradura la última vez. ¿Alguien había entrado? ¿Un ladrón? ¿Un animal? Tragué saliva y enfoqué la linterna hacia el interior. El almacén era pequeño, con estantes de metal llenos de cajas de productos que rara vez se usaban. Pero algo estaba fuera de lugar. Algunas cajas estaban en el suelo, como si hubieran sido tiradas a propósito. En una de las paredes, vi algo que me hizo retroceder un paso. Había arañazos profundos, como los de la puerta, pero mucho más grandes y con una fuerza evidente. De pronto, el sonido de algo moviéndose rompió el silencio. Un golpe seco resonó desde el fondo del almacén. La linterna tembló en mi mano mientras intentaba enfocar hacia el lugar de donde venía el ruido. «Hola, ¿hay alguien ahí?», pregunté, mi voz sonando más débil de lo que esperaba. No hubo respuesta. Solo silencio, seguido por un suave gruñido, grave y gutural, que me erizó la piel. No esperé para averiguar qué era. Cerré la puerta del almacén con fuerza y aseguré la cerradura, mis manos temblando mientras giraba la llave. Después, corrí de regreso a la tienda, cerrando la puerta trasera tras de mí. Esa noche, no pude concentrarme en nada más. Cada crujido de las estructuras metálicas de la gasolinera, cada golpe del viento contra las ventanas, me hacía saltar. Cuando don Gilberto llegó para el cambio de turno, lo enfrenté directamente. «Hay algo raro en ese almacén», le dije, tratando de mantener la calma. Las marcas, los ruidos, y esta noche, la puerta estaba abierta. Algo o alguien entró. Gilberto me miró en silencio por unos segundos. Luego, suspiró profundamente y sacó un cigarrillo de su bolsillo. Lo encendió antes de responder. «Te lo dije, muchacho. Solo revisa que esté cerrado. No te metas en lo que no te incumbe». «¿Qué hay ahí, Gilberto?», insistí. «¿Por qué siempre me dices que lo revise, pero nunca explicas qué está pasando?» Él dio una larga calada a su cigarrillo y me miró con seriedad. «Si quieres seguir trabajando aquí, no hagas preguntas. Haz lo que te digo y no tendrás problemas». Su respuesta solo aumentó mi inquietud, pero también me dejó claro que no obtendría más respuestas esa noche. Me fui a casa sintiéndome frustrado y, sobre todo, asustado. Algo no estaba bien en ese lugar. Esa madrugada, mientras intentaba dormir, escuché un ruido extraño fuera de mi ventana. Un rasguño suave, apenas audible. Me acerqué lentamente, pero cuando miré, no había nada. Sin embargo,
justo al lado de la ventana, en el polvo del marco, vi una marca, una huella como las que había visto frente al almacén. Y supe que lo que sea que estuviera en esa gasolinera, ahora me había seguido. Pasé el resto del día intranquilo, revisando cada rincón de mi habitación como un paranoico. Incluso intenté convencerme de que la huella junto a mi ventana era un malentendido, quizás una marca que siempre había estado ahí y que simplemente no había notado antes. Pero no podía ignorar el escalofrío constante en mi columna ni la sensación de que algo me estaba observando, incluso en los lugares más seguros. Cuando llegó la hora de mi turno, dudé en presentarme. Pensé en llamar a Gilberto para decirle que estaba enfermo, pero algo en mi interior me empujó a ir. Tal vez fue curiosidad, o tal vez una necesidad de demostrarme que no estaba perdiendo la cabeza. Esa noche, la gasolinera estaba aún más vacía que de costumbre. Ni siquiera los camioneros habituales se habían detenido. El viento soplaba con fuerza, y el crujir de las ramas de los árboles sonaba como susurros. Hice todo lo posible por mantenerme ocupado, limpié los estantes, revisé el inventario y me aseguré de no mirar demasiado tiempo hacia las ventanas. Sin embargo, cuando llegó la medianoche, supe que no podía evitarlo más. Era hora de revisar el almacén. Tomé la linterna y las llaves, tratando de convencerme de que esta vez no sería diferente. Sin embargo, cuando salí al aire frío de la noche, sentí una presión extraña en el pecho, como si algo invisible me estuviera empujando hacia atrás. Al llegar al almacén, noté de inmediato que algo estaba mal. La puerta estaba cerrada, como debería estar, pero la cerradura estaba torcida, como si alguien la hubiera forzado. Tomé una profunda bocanada de aire, giré la llave y abrí la puerta lentamente. El olor me golpeó primero, un hedor metálico y dulzón, como sangre mezclada con algo podrido. Cubrí mi nariz con la mano y enfoqué la linterna hacia el interior. Las cajas que habían caído la noche anterior seguían en el suelo, pero ahora estaban cubiertas de una sustancia oscura y pegajosa. En las paredes, las marcas de arañazos se habían multiplicado, pero ahora formaban patrones extraños, casi como símbolos. Entonces lo vi. En el rincón más alejado del almacén, algo se movía. Era una figura encorvada, demasiado alta para ser humana, con extremidades alargadas que parecían quebrarse en ángulos imposibles. Su piel era grisácea y parecía estirarse como cuero viejo. Pero lo peor eran sus ojos, dos pozos negros que parecían absorber la luz de la linterna, dejando solo un vacío aterrador. Retrocedí instintivamente, golpeando una caja con el pie. El ruido pareció atraer su atención. La criatura levantó la cabeza lentamente, y por un instante, nuestros ojos se encontraron. Sentí un frío indescriptible recorrerme, como si mi alma misma estuviera siendo drenada. No pude moverme, no pude gritar. Solo pude mirar mientras la criatura comenzaba a moverse hacia mí, con pasos lentos pero decididos. Entonces, detrás de mí, escuché una voz. «Corre». No reconocí de inmediato quién lo había dicho, pero esas palabras rompieron mi parálisis. Dejé caer la linterna y corrí hacia la salida, tropezando con las cajas y arañándome las manos en el proceso. Cerré la puerta del almacén de un golpe y me aseguré de girar la llave, aunque sabía que una cerradura no detendría a esa cosa. Corrí de regreso a la tienda, cerré la puerta trasera y me refugié detrás del mostrador, respirando con dificultad. Mi mente estaba en caos, tratando de procesar lo que acababa de ver. Entonces, el silencio regresó. No el silencio usual de la noche, sino uno más profundo, más inquietante. Como si el mundo entero se hubiera detenido. Y luego lo escuché, un golpe suave, rítmico, en la ventana frontal de la tienda. Me asomé lentamente, temblando, y lo vi. La criatura estaba ahí, de pie bajo la luz del poste, mirándome fijamente. Pero no intentó entrar. Solo levantó una de sus largas extremidades y la apoyó en el vidrio, dejando una huella oscura que comenzó a extenderse como si estuviera derritiendo el cristal. Fue entonces cuando comprendí que el almacén no era el único lugar que debía preocuparme.
Aquella cosa no estaba encerrada. Siempre había sido libre. La criatura no se movía de la ventana. Su presencia era sofocante, como si absorbiera el aire mismo de la tienda. Me escondí detrás del mostrador, temblando. Mi mente buscaba una explicación lógica, pero no había nada lógico en lo que estaba ocurriendo. Pensé en llamar a Gilberto, pero mi teléfono estaba en el casillero, al fondo del pasillo, justo donde la ventana estaba. Sabía que no llegaría a tiempo si hacía el intento. La criatura, mientras tanto, seguía observando, inmóvil, como si estuviera esperando algo. De repente, las luces de la tienda comenzaron a parpadear. El zumbido de los fluorescentes se volvió más agudo, casi ensordecedor. Cerré los ojos, apretando los puños, hasta que el ruido cesó de golpe. Cuando abrí los ojos, la criatura ya no estaba en la ventana. Un alarido estremecedor rompió el silencio, proveniente del techo. Miré hacia arriba y vi cómo el techo de la tienda comenzaba a agrietarse, como si algo pesado caminara sobre él. «Esto no puede estar pasando», murmuré, sin saber qué más hacer. El techo cedió con un estruendo, y en un instante, aquella cosa estaba dentro. Era aún más horrible bajo la luz intermitente, su cuerpo parecía hecho de sombras y carne al mismo tiempo, como si no perteneciera del todo a este mundo. Su cabeza giró hacia mí, y aunque no tenía boca visible, escuché su voz. «No deberías haber mirado», susurró, con un eco que llenó cada rincón de la tienda. De alguna manera, entendí lo que quería decir. Abrir el almacén había sido un error. Había roto una regla tácita, algo que todos los empleados anteriores sabían. Algo que Gilberto nunca me advirtió explícitamente, pero que tal vez esperaba que yo intuyera. La criatura avanzó hacia mí, lenta pero segura, llenando el aire con ese hedor dulzón. En mi desesperación, recordé el pequeño cuarto eléctrico detrás del mostrador, donde se guardaban los fusibles. Sin pensarlo, me levanté y corrí hacia allí. Entré y cerré la puerta con fuerza, asegurándola con la barra de metal que usábamos para emergencias. Desde dentro, podía escuchar cómo la criatura arañaba la puerta, cada golpe resonando como un tambor en mi cabeza. Mis ojos buscaron frenéticamente algo útil. En la esquina del cuarto, encontré una vieja lata de gasolina y una caja de fósforos. Fue entonces cuando se me ocurrió la única solución que tenía sentido en ese momento. «Si voy a morir aquí, no te lo pondré fácil», murmuré, con un valor que no sabía que tenía. Abrí la lata de gasolina y comencé a rociarla por todo el cuarto, asegurándome de que el líquido se filtrara por debajo de la puerta. Encendí un fósforo, sintiendo el calor en mi mano temblorosa. «Hasta aquí llegamos». Tiré el fósforo. El fuego se encendió rápidamente, consumiendo la gasolina y extendiéndose bajo la puerta. Afuera, escuché el grito de la criatura, un sonido inhumano que resonaba como una mezcla de dolor y furia. El calor llenó el cuarto, y el humo comenzó a invadir mis pulmones. Pensé que ese sería mi fin, pero en ese momento, algo extraño sucedió. El grito de la criatura se convirtió en un rugido ensordecedor, y de repente, todo quedó en silencio. Cuando desperté, estaba en un hospital. Una enfermera me dijo que un camión que pasaba había visto las llamas y llamado a los bomberos. Según ella, me habían encontrado inconsciente, pero milagrosamente sin quemaduras graves. No les conté lo que realmente había sucedido. ¿Quién me creería? Unos días después, decidí regresar a la gasolinera, más por curiosidad que por otra cosa. Pero cuando llegué, solo encontré un terreno baldío. No había rastro de la tienda ni del almacén. Era como si nunca hubieran existido. Ahora, a veces me pregunto si todo fue real o si simplemente perdí la cabeza durante aquellas noches. Pero en lo profundo, sé la verdad. Algo habitaba ese lugar, algo que nunca debía haber despertado. Y aunque intenté dejarlo atrás, hay noches en las que despierto sobresaltado, sintiendo ese hedor dulzón y viendo aquellos ojos negros en la oscuridad. Algo me dice que no he visto lo último de esa criatura.
Y esta vez, no estaré para correr. Continuamos. Mi nombre es Luis Contreras, y desde hace 3 años trabajo en una gasolinera al borde de la carretera estatal. Es un lugar como cualquier otro, salvo por un detalle que nunca logré entender del todo. Cada 3 meses, exactamente a las 3 de la madrugada, el mundo afuera se apaga. No hay luces de los postes, no hay estrellas, no hay luna. La oscuridad se traga todo lo que no está bajo el techo de la gasolinera, dejando un abismo impenetrable alrededor. La primera vez que lo viví, pensé que era un simple apagón. Pero entonces, noté algo extraño. El interior de la tienda permanecía iluminado, incluso cuando las luces externas se apagaban. El brillo de los fluorescentes era como una burbuja que mantenía la oscuridad a raya. Afuera, la negrura no era normal, parecía viva, pulsante, como si estuviera esperando algo, o a alguien. Esa noche, mientras me debatía entre el miedo y la curiosidad, escuché las voces. Comenzaron como un susurro apenas perceptible, palabras que no entendía del todo, como si alguien hablara desde muy lejos. Pero a medida que pasaban los minutos, se hicieron más claras. Ven, solo un paso. La voz era suave, casi dulce, pero cargada de algo que me erizó la piel. Me acerqué a la ventana, intentando ver algo en la oscuridad, pero era inútil. El vidrio reflejaba mi rostro pálido y asustado. El gerente, don Esteban, me había advertido sobre estas noches cuando tomé el trabajo. Escucha bien, muchacho. Cada 3 meses, la oscuridad vendrá. No hagas preguntas, no intentes entenderlo. Solo quédate dentro. Pase lo que pase, nunca salgas. Si cruzas la línea de luz, estás muerto. En aquel momento, pensé que era una broma, o tal vez una de esas historias que se cuentan para asustar a los nuevos. Pero esa primera vez entendí que hablaba en serio. Esa noche, las voces continuaron por casi 1 hora. Suplicaban, gritaban, y algunas incluso lloraban, rogándome que saliera. Decían cosas personales, cosas que nadie más podría saber. Luis, ¿te acuerdas de tu madre? Está aquí. Ven a buscarla. Sentí el corazón detenerse por un segundo. Mi madre había muerto cuando era niño. Sabía que no podía ser verdad, pero escuchar su voz desde aquella oscuridad casi me convenció. Me aferré al mostrador con las uñas, repitiendo en mi cabeza las palabras de don Esteban. No salgas. Nunca salgas. Cuando el reloj marcó las 4, todo volvió a la normalidad. Las luces externas regresaron y el aire dejó de sentirse tan pesado. Las voces desaparecieron y la oscuridad se disipó como si nunca hubiera estado ahí. Esa fue mi primera noche enfrentándome a la oscuridad de las 3. Desde entonces, siempre he tenido el mismo miedo. ¿Qué pasará si algún día no puedo resistir? A lo largo de los años, me acostumbré a la rutina de la gasolinera, pero nunca a esas noches de oscuridad. Cada 3 meses, exactamente a las 3 de la mañana, la luz exterior desaparecía, dejando la tienda como el único refugio. Don Esteban, el gerente, siempre insistía en las mismas instrucciones. Quédate adentro, Luis. No importa lo que veas, escuches o sientas, no cruces la línea. La luz es lo único que te protege. Esa advertencia se volvió un mantra que repetía en mi mente cada vez que las sombras devoraban el mundo. Pero, hace unos días, algo diferente ocurrió. Era una de esas noches. El reloj marcaba las 3:01 y ya estaba preparado. Cerré con llave las puertas, apagué la radio y me senté detrás del mostrador con una linterna en la mano, como si una luz extra pudiera hacer alguna diferencia. Las voces comenzaron como siempre, susurros que se filtraban desde el abismo. Pero esta vez no solo escuché palabras. Algo golpeó el vidrio de la ventana principal. Fue un sonido sordo, como si alguien hubiera arrojado un puñado de grava. Miré hacia allí, pero no vi nada. Entonces, lo vi.
Una figura se movió justo en el borde de la oscuridad. No era un cliente perdido ni un transeúnte. Era algo más. Tenía forma humana, pero sus extremidades eran demasiado largas y su cabeza parecía ladeada de manera antinatural. Caminaba lentamente, balanceándose de un lado a otro, como si estuviera estudiándome. Las voces se intensificaron y esta vez parecían venir de esa figura. Se unieron en un coro, hablando al unísono. Luis. Luis, ¿sabes quiénes somos? Tragué saliva y apreté la linterna con fuerza. No respondí. Don Esteban siempre decía que ignorara las voces. Pero el ser no parecía dispuesto a que lo ignoraran. Somos los que quedaron atrapados, los que no resistieron. Me congelé. ¿Qué quería decir? ¿Era posible que otros empleados hubieran salido alguna vez? Nunca había conocido a nadie más que trabajara aquí de noche, y don Esteban nunca mencionó a antiguos trabajadores. La figura dio un paso hacia la luz, y por un momento pensé que iba a cruzar. Pero se detuvo justo en el borde, donde terminaba la oscuridad. Extendió un brazo, y vi que sus dedos eran largos y afilados, como garras. Ven con nosotros, Luis. No tienes por qué quedarte solo. Cerré los ojos con fuerza, tratando de bloquearlo todo. Pero las voces seguían, susurrando cosas que no debía saber, secretos de mi infancia, los nombres de personas que había olvidado, recuerdos enterrados que nadie más podía conocer. Cuando abrí los ojos, la figura ya no estaba. Pero algo peor había aparecido, un rastro de huellas negras cruzaba el suelo de la tienda, como si hubiera algo dentro conmigo. Esa noche, mientras miraba las huellas negras que cruzaban el suelo, supe que algo había cambiado. La oscuridad ya no era solo un límite afuera. Había roto las reglas, invadiendo el único lugar que se suponía seguro. El reloj marcaba las 3:37. Aún quedaban 23 minutos para que la luz volviera, pero cada segundo se sentía eterno. Las voces, que normalmente se quedaban fuera, comenzaron a resonar dentro de la tienda. Eran más claras, más humanas, pero también más desesperadas. Luis, ¿por qué no ayudas? Estamos atrapados, como tú lo estarás. Todo termina si cruzas la línea. Cada palabra era como un cuchillo en mi mente, y mi determinación comenzó a tambalearse. Recordé las advertencias de don Esteban, pero algo en esas voces, en ese rastro de huellas, me hacía dudar. Si otros habían estado aquí antes, si otros habían fallado, ¿no merecían ayuda? El golpe en la puerta trasera me sacó de mis pensamientos. Era un golpe fuerte, insistente, como si alguien intentara derribarla. La puerta del almacén siempre estaba cerrada con llave, pero el sonido era implacable. Apreté la linterna y caminé hacia el fondo de la tienda. Cada paso parecía arrastrarme hacia algo inevitable. Cuando llegué a la puerta, vi que las huellas negras se detenían frente a ella, como si algo esperara al otro lado. Ábrela, Luis, dijo una voz diferente, más profunda, más autoritaria. Todo termina aquí. Mi mano temblaba mientras alcanzaba la cerradura. Sabía que no debía hacerlo, pero las voces ya no eran simples palabras. Eran recuerdos, promesas, verdades enterradas que me acosaban. En el último segundo, me detuve. Miré hacia el reloj, 3:59. Solo un minuto más. Me aparté de la puerta, cerré los ojos y me tapé los oídos, esperando que todo terminara. Entonces, sentí una mano fría en mi hombro. Abrí los ojos de golpe y me giré, pero no había nadie allí. Solo la sensación de que alguien, estaba detrás de mí, observándome. Cuando el reloj marcó las 4, las luces exteriores regresaron. La tienda volvió a la normalidad, y las voces desaparecieron como si nunca hubieran existido. Pero las huellas negras seguían allí, como un recordatorio de lo que había ocurrido. Esa mañana, cuando don Esteban llegó para su turno, lo enfrenté. ¿Qué es esta oscuridad? ¿Qué quieren esas cosas? ¿Por qué nadie más lo sabe?
Él me miró con una mezcla de lástima y resignación. No hay respuestas, Luis. Solo hay reglas. Si las sigues, sobrevives. Si no, te conviertes en ellos. Decidí renunciar ese día. No podía seguir enfrentándome a esa oscuridad cada 3 meses. Pero cuando llegué a mi casa, algo no estaba bien. Las luces parpadearon y un susurro familiar llenó el aire. Luis, no puedes irte. La oscuridad te encontró. Y entonces supe la verdad. Nadie escapaba. Una vez que la oscuridad te veía, te pertenecía. Siempre estaría conmigo, esperando el momento perfecto para reclamarme.